Capítulo 15. Fundamentos para una república amorosa. A partir de 2012, di a conocer el fundamento para hacer posible la existencia de una república amorosa, concepto que he definido y delineado en años recientes. En mi opinión, la decadencia que padecíamos se produjo tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Por eso, mi propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Los seres humanos necesitan bienestar. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa en cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Pero el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a un código de principios no necesariamente logra la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, procurar que a nadie le falte lo indispensable para la subsistencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes. Cuando hablé de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, propuse regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública. Amor para promover el bien y lograr la felicidad. Para ello es indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento que promueva un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, al país y al mundo. La descomposición social y los males que nos aquejan no solo deben contrarrestarse con el desarrollo, bienestar y medidas coercitivas. Las acciones para mejorar en lo material son importantes, pero no bastan. Es preciso también fortalecer los sentimientos humanitarios. José Martí, en el prólogo al libro La decadencia de la mentira, la importancia de no hacer nada de Oscar Wilde, dice que le parecían abominables los pueblos que, por el culto de su bienestar material, olvidan el bienestar del alma, que aligera tanto los hombros humanos de la pesadumbre de la vida y predispone gratamente al esfuerzo y al trabajo. A partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad de nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el actual predominio del individualismo por sobre los principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás. Sé que este es un tema muy polémico, pero creo que si la regeneración moral no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema. Debemos insistir en la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar México. Solo así podremos seguir haciendo frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y el odio que nos llevaron a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Quienes piensan que este asunto no corresponde a la política, olvidan que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello radica la verdadera felicidad. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán, 1814, señala: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.
Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en la ética social. En los primeros libros de la Biblia hay muchas referencias al trato especial que deben recibir los débiles y oprimidos. Por ejemplo, en cuanto al tributo que debían ofrecerle a Yahvé. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, el pecador presentará como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones. Presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina. Levítico. Además, hay disposiciones de protección a los desfavorecidos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Éxodo. También se dice, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Levítico. Y entre muchas otras prescripciones sociales y morales, se lee, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Deuteronomio. En el Nuevo Testamento se señala que Jesús de Nazaret manifestó con sus palabras y sus obras su preferencia por los pobres y los niños, y para muchos, Cristo es amor. En el Sermón de la Montaña dijo, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Por pensar de esa manera, los poderosos de entonces lo acusaron de agitador y de rebelar al pueblo. Lucas 23:5. Esta dimensión ética y social se puede encontrar en las enseñanzas de iluminados, profetas, sabios y maestros de todas las religiones. Se atribuye a Confucio esta reflexión. Cuando el corazón está sereno, se cultiva la vida personal. Cuando se cultiva la vida personal, se regula la vida en el hogar. Cuando se regula la vida en el hogar, la vida de la nación está en orden. Y cuando la vida de la nación está en orden, el mundo está en paz. Por su parte, Buda decía, si un hombre habla o actúa de mala fe, el dolor le seguirá. Si un hombre habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad le seguirá como una sombra que jamás le abandona. Pero también estos preceptos de justicia y bondad son concebidos y practicados desde la antigüedad por no creyentes. Ha habido en la historia de la humanidad hombres inclinados a la filosofía y a la ciencia, como Aristóteles, quien sostenía, la ciencia política emplea sus mejores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter, es decir, que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles. En los tiempos más recientes y en nuestro continente, se sabe de revolucionarios partidarios no solo de la justicia sino de la bondad. Eduardo Galeano, en uno de sus últimos libros, Los hijos de los días, hace mención de un hombre ejemplar, Rafael Barret, quien pasó más tiempo en la cárcel que en la casa y murió en el exilio, y que solía repetir esta frase, si el bien no existe, hay que inventarlo. Y para no ir tan lejos, es cosa de leer las cartas que Ricardo Flores Magón dirigía desde la cárcel de Los Ángeles a su adorada María, su dulce criatura. Este hombre anticlerical, íntegro, recto hasta el extremo, que solo pensaba en la justicia y en la revolución, aclaraba que ser firme es cosa bien distinta a ser insensible. Y escribió bellísimas cartas de amor en las cuales pedía a su amada que pasara por el callejoncito de fuera del penal, porque quería desde su celda ver su carita tan linda. También le decía, la agrupación de Chicago no nos defiende ni es para otra cosa que para defender a los amos. Nosotros somos pobres mexicanos. Esa es nuestra falta. Nuestra piel no es blanca y no todos son capaces de comprender que también debajo de una piel oscura hay nervios, hay corazón y hay cerebro. Pero no dejaba de mezclar su causa con el amor y le confesaba, yo no estoy conforme con mi incomunicación porque no puedo hablar contigo. No estoy conforme ni lo estaré. No puedo suspirar a tu oído, mi amor, ni aspirar tu aliento, ni ver de cerca tu carita encantadora. Cualquiera que me vea
pensará que no sufro. Es que sé mostrarme digno. No quiero dar motivo para la compasión de nadie. Es decir, al final de cuentas, en el sentido más amplio, como dice Silvio Rodríguez, a un buen revolucionario solo lo mueve el amor. Esta sensibilidad profunda es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Aquí vuelvo a recrear la conmovedora historia que viví hace 10 años, cuando estuvo hospitalizado un familiar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí, en el área de neumología, había un niño al que de cariño le decían Chuchín. Nació a los 6 meses de gestación y padecía una enfermedad que requería atención médica especializada y permanente. Nunca pudo comer sólidos porque tenía una traqueotomía y lo alimentaban desde el estómago a través de un aparato. No conoció la calle. Permaneció 3 años en el hospital. Sus padres eran personas humildes de Xochimilco. Pues bien, este niño fue tratado por todos los trabajadores del INER con el amor que merecía. Me consta que lo adoraban afanadoras, trabajadoras sociales, enfermeras y enfermeros, doctoras y doctores, vigilantes y directivos del instituto. El Día del Niño, el de Reyes y en su cumpleaños lo celebraban con pastel, juguetes y regalos. Hasta que lamentablemente dejó de existir, contó con el amor de todas y todos. A esto me refiero cuando hablo de enaltecer estos sentimientos y propagarlos. Además, repito, ya los tenemos. Basta con darles su sitio y su importancia. Sin embargo, hay quienes sostienen que hablar de fortalecer los valores espirituales es inmiscuirse en el terreno de lo religioso. La respuesta magistral a tal cuestionamiento la aporta Alfonso Reyes en su cartilla moral. El bien no es solo obligatorio para los creyentes, sino en general para todas las personas. El bien no solo se funda en una recompensa que el religioso espera recibir en el cielo, sino en razones que pertenecen a este mundo. En una perspectiva laica y científica, una colectividad que no cuida y protege a sus integrantes más débiles se condena a sí misma al suicidio, porque debilita los lazos gregarios que la aglutinan y termina por establecer en su propio seno la ley de la sobrevivencia del más fuerte. De esa manera, se coloca en el camino de la dispersión de sus miembros individuales y de la disolución. En los pueblos de Oaxaca, como ya vimos, los miembros de la comunidad practican sus creencias religiosas y al mismo tiempo trabajan en obras públicas y en cargos de gobierno sin recibir salario o sueldo, motivados por el principio moral de que se debe servir a los demás, a la colectividad. Luego, el propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, con la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Quien tiene la conciencia tranquila, duerme bien y vive feliz. Insistir en que hacer el bien es el principal de nuestros deberes morales. El bien es una cuestión de amor y de respeto a lo que es bueno para todos. Además, la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino mediante la armonía con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo. La felicidad profunda y verdadera no puede basarse únicamente en los placeres momentáneos y fugaces. Estos aportan felicidad solo en el momento, pero si no se ha otorgado a la existencia propia un sentido adicional y trascendente, después de ellos queda el vacío de la vida, que puede ser terriblemente triste y angustioso. Cuando se pretende sustituir la entrega al bien con esos placeres efímeros, puede suceder que estos conduzcan a los vicios y a la corrupción y que la infelicidad aumente más y más. En consecuencia, es necesario concentrarnos en hacer el bien, en el amor y en armonizar los placeres que ayudan a aliviar las tensiones e insatisfacciones de la vida. José Martí decía que el autolimitarnos, la doma de nosotros mismos, forja la personalidad, embellece la vida y da felicidad. Pero en caso de conflicto o cuando se tiene que optar, la inclinación por el bien ha de predominar sobre los placeres momentáneos. Por eso es muy importante una elaboración libre y personal sobre lo que constituye el bien para cada uno según nuestra manera de ser y de pensar, nuestra historia vital y nuestras circunstancias sociales. Sin embargo, existen preceptos generales que son aceptados como fuente de la felicidad humana. Reyes, en su cartilla moral, los aborda desde el más individual hasta el más general.
desde el más personal hasta el más impersonal. Podemos imaginarlos, escribe, como una serie de círculos concéntricos. Comenzamos por el interior y vamos tocando otro círculo más amplio. Según Reyes, son 6 preceptos básicos los que forman parte del Código del Bien. El respeto a nuestra persona en cuerpo y alma, el respeto a la familia, el respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad en particular, el respeto a la patria, el respeto a la especie humana y el respeto a la naturaleza que nos rodea. Mucho antes, León Tolstoy, en su libro ¿Cuál es mi fe?, señalaba 5 condiciones para la felicidad terrenal admitidas generalmente por todo el mundo. El poder gozar del cielo, del sol, del aire puro, de toda la naturaleza, el trabajo que nos gusta y que hemos elegido libremente, la armonía familiar, la comunión libre y afectuosa con todas las personas, la salud y la muerte sin enfermedad. Por supuesto, hay otros preceptos que deben ser exaltados y difundidos: el apego a la verdad, la honestidad, la justicia, la austeridad, la ternura, el cariño, la no violencia, la libertad, la dignidad, la igualdad, la fraternidad y la verdadera legalidad. También deben incluirse principios y derechos de nuestro tiempo, como la no discriminación, la diversidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas y la soberanía personal. Y a todo ello debe agregarse la reserva moral que las y los mexicanos heredamos de nuestras culturas, forjadas en la confluencia de distintas civilizaciones y en particular de las culturas mesoamericanas. En suma, estos fundamentos para una república amorosa deben convertirse en un código del bien. De ahí que hicimos el compromiso de convocar con este propósito a la elaboración de una constitución moral a especialistas en la materia, filósofos, psicólogos, sociólogos y antropólogos, así como a todos aquellos que tuvieran algo que aportar al respecto, ancianos venerables de las comunidades indígenas, maestros, padres y madres de familia, jóvenes, escritores, poetas, mujeres, empresarios, defensores de la diversidad y de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, librepensadores y ateos. Una vez elaborada esta constitución moral, sostuvimos fomentaríamos valores por todos los medios posibles. Los contenidos serían transmitidos en las escuelas, en los hogares y a través de impresos, radio, televisión y redes sociales. Por ejemplo, a todos los adultos mayores que tendrían garantizado su derecho a una pensión justa. Se les convocaría a participar de manera voluntaria para destinar un poco de su tiempo a dar consejos sobre valores culturales, cívicos y espirituales a sus hijos, nietos y otros miembros de la familia. En fin, nuestro propósito no solo ha sido frenar la corrupción política y moral que nos estaba hundiendo como sociedad y como nación, sino también establecer las bases para una convivencia futura sustentada en el amor y en hacer el bien para alcanzar la verdadera felicidad. Por eso, al principio de mi gobierno, un grupo de pensadores libres conformado por Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Verónica Velasco, Jesús Ramírez Cuevas, Pedro Miguel y Margarita Valdés, elaboró una especie de cartilla Constitución Moral, que ellos respetuosamente llamaron Guía Ética para la Transformación de México. Dada su importancia, la transcribo literalmente. Del respeto a la diferencia. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. La humanidad es diversa por naturaleza y de muchas maneras, y el ejercicio de la libertad desemboca de manera inevitable en la diversidad. En el caso de México, esta diversidad es religiosa, política, ideológica, económica, social, cultural, idiomática, de tradiciones y hábitos, de género e identidades sexuales. Cada estado, cada municipio y cada barrio tienen una identidad propia. No todas las personas son como tú. No todas piensan como tú piensas, ni hablan como tú hablas. No todas actúan en la forma en que tú actúas. Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias.
El laicismo es un principio fundamental del Estado mexicano y se traduce en la convivencia diaria, en el respeto a las creencias de toda persona y a su libertad de profesar la religión que desee o a no profesar religión alguna. De la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Cuida tu vida y la de los demás. No la desperdicies en cosas que tú mismo consideras que no valen la pena. Otórgale un sentido y un propósito hasta el final de tus días. De la dignidad. No se debe humillar a nadie. La dignidad es el valor que tiene todo ser humano por el mismo hecho de ser persona y lo que lo hace sujeto de derechos universales. Es también lo que lo hace merecedor del respeto de los demás. Nada ni nadie pueden quitarte tu dignidad, ni la pobreza, ni el hambre, ni la agresión, la discriminación, la persecución o la cárcel. Nadie puede humillarte si no te humillas. Defiende tu dignidad incluso en las peores condiciones y respeta la dignidad de los otros, porque de no hacerlo pierdes la tuya propia. De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. La libertad es el conjunto de decisiones que te son permitidas por las leyes y por tus propias capacidades. El único límite son los derechos de las otras personas. Solo quienes conocen esos límites y son capaces de gobernarse, teniéndolos presentes, pueden considerarse libres. Para ejercer tu libertad es necesario que nada ni nadie, particularmente las autoridades, interfiera en tus elecciones personales y que el Estado garantice tu seguridad, tu integridad y tu vida para que puedas realizarlas, siempre y cuando no dañes a terceros ni vulneres sus derechos. Trabaja por expandir tu libertad y la de los otros combatiendo las prohibiciones sin sentido, las leyes injustas, las limitaciones absurdas y el autoritarismo. Impulsa el triunfo de la libertad ayudando a crear un mundo en que la responsabilidad de las personas haga innecesarias las fronteras y las cárceles. Muchos dieron su vida para construir la libertad que hoy tienes. Retribuye su sacrificio ampliando la libertad para los que vienen. Del amor. El amor es el anhelo de integración de tu propia persona y de estar con los demás. Es la brújula y el ancla principal en tu vida. Es diverso y a la vez es uno solo. Se expresa como amor propio, materno, paterno, filial, fraterno o de pareja, pero también como amor a tus prójimos cercanos, a tus amigos, a tu país, a la especie, al medio ambiente y a los organismos con los que compartes el planeta, al conocimiento, las prácticas profesionales, las artes y los deportes, a quienes te precedieron y a las generaciones futuras. Sé una persona amorosa, desde tu cama y tu mesa hasta la fraternidad universal. Sé compasivo, ama especialmente a las personas que llevan una vida difícil por falta de amor. Toda muestra de consideración y afecto que reciban de ti, por pequeña que sea, será para ellas un regalo invaluable. Cultiva el amor siempre porque una vida sin amor es el vacío más árido y la peor carencia que puede padecer un ser humano. Del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. El gozo y el dolor son partes inseparables de la vida, tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales. Goza sin más limitaciones que las de no dañar a nadie y no hacer daño a tu propia persona. Convierte el gozo ajeno en motivo de tu propio gozo. Nunca conviertas el sufrimiento de otras personas en motivo de tu placer, ni tu placer en ostentación. No te aficiones al dolor, llora tus pérdidas y sigue adelante. Cuídate y quiérete, pero no disfrutes sintiendo lástima de ti mismo. Del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Eres quien eres y estás en donde estás por muchísimos seres que te antecedieron, desde tus padres y tus abuelos, y los abuelos de tus abuelos, hasta los primeros ejemplares de la especie humana. Eres un eslabón de una cadena que vincula generaciones. Cultiva el entendimiento del pasado y ayuda en la construcción de un mejor futuro. Procura conocer, comprender y honrar a tus ancestros biológicos y culturales y dejar una huella que haga mejor la vida de tus descendientes.
Ama a aquellos que murieron antes de que nacieras y de los que tienes noticia y recuerdo. Tu memoria es su casa y su fuerza. Ama a la criatura que fuiste y a la persona de edad avanzada que serás, porque son partes inseparables de ti mismo. De la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona. La gratitud es un atributo que dignifica como ningún otro, y su contrario, la ingratitud, degrada como pocos. Si agradeces a quien te ha beneficiado sin tener obligación de hacerlo, refuerzas la generosidad y construyes civilización. Si, por el contrario, ignoras a quien ha hecho algo bueno por ti, promueves el egoísmo, la rudeza y la insensibilidad y contribuyes a la barbarie. Del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse porque quien lo hace siente que se rebaja, se humilla o se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio, y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. De la redención. No se debe enfrentar el mal con el mal. En la antigüedad, la redención se refería al acto por medio del cual un esclavo obtenía su libertad, o bien al pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o acción inmoral. Para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica, sin renunciar, desde luego, por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia, a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad. Ante un infractor, las instituciones, la ciudadanía y los individuos pueden optar entre la creencia en la maldad innata y la convicción de que toda persona es producto de sus circunstancias y capaz de redimirse. Prefiere la libertad a la prohibición, la escuela a la cárcel, la esperanza a la desconfianza y la sospecha. De la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia. No puede haber trato igual entre desiguales. De la dignidad de origen se desprende que merecemos la igualdad. La posición social y económica, el lugar de nacimiento y residencia, la ocupación, el sexo, el género, la orientación sexual, el nivel educativo, las posturas políticas y las creencias religiosas no son un fundamento que justifique dar un trato desigual a una persona por parte de la sociedad o de las autoridades a alguien en particular, ni traducirse en la negación de derecho fundamental alguno, ni llevar a nadie a prejuzgar sobre las aptitudes y capacidades de la persona. Al contrario de lo que pregona el pensamiento conservador, la desigualdad no es un hecho natural ni parte de un orden divino. Quien nace pobre no debe estar condenado a morir pobre. La desigualdad en cualquier terreno es producto de la injusticia y genera sufrimiento. Ante el abismo de desigualdades de toda clase que imperan en el país y en el mundo, es deber de todos contribuir al establecimiento de una igualdad efectiva. Pero en tanto ésta no se logre, debes ayudar a quienes se encuentran en desventaja, debilidad, riesgo o que sean discriminados en cualquier ámbito de la vida. No se puede tratar igual a desiguales. El lema
primero los pobres, no significa otorgar a estos un privilegio en detrimento de quienes no se encuentran en situación de pobreza, sino atenuar las desventajas de quienes se encuentran reducidos a la pobreza a fin de construir una sociedad más justa y más igualitaria. De la misma manera, se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, lo cual no significa discriminar a los hombres, sino procurar una plena igualdad en la ley y en la práctica de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres y garantizar que las primeras tengan circunstancias favorables para su desarrollo, su integridad física y emocional y su seguridad. Combatir la pobreza y la marginación de las comunidades indígenas no es privilegiarlas, sino restituir los derechos que les han sido negados por siglos y una manera de hacer efectivas su dignidad y su autodeterminación. De la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar. La veracidad es la cualidad de la palabra de apegarse a la realidad. Ciertamente, no todas las personas tienen la misma idea sobre un hecho determinado y es frecuente que surjan disputas sobre la veracidad de una expresión o un discurso, pero es posible minimizar tales disputas si quienes toman parte en ellas se conducen en forma honesta y exponen lo que consideran como la verdad. Una persona miente cuando tergiversa o deforma los hechos en forma deliberada, aun sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso. Esa conducta deteriora rápidamente las relaciones sociales y, a la larga, termina por afectar al mentiroso. Defiende la verdad en la que crees y abre tu mente a la verdad de otros, y sobre todo, no te aferres en la defensa de una mentira. Una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo, o prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario, es decir, faltar a un compromiso. Retomo, 3, 2, 1. Es decir, faltar a un compromiso adquirido. Existe la traición a la palabra propia y, aún más grave, la traición a la confianza de los demás. La mentira y la traición destruyen la confianza, que es la credibilidad que otras personas han depositado en ti. Cuando esas prácticas se extienden y generalizan, acaban con los cimientos mismos de la convivencia civilizada. Exprésate siempre con veracidad, honra tu palabra y no abuses de la confianza de nadie. Si te conduces con lealtad y congruencia, los demás sabrán qué esperar de ti y no serán defraudados por tu palabra ni por tus actos. De la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y afectivo, pero respetuoso, en la búsqueda de soluciones a problemas de los demás. Idealmente, debe ser la guía de la acción social de estados, gobiernos, instituciones, sociedades e individuos, a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas. Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar. Si dedicas una parte de tu tiempo a contribuir en la realización de esa tarea, tu recompensa será la de vivir en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero. De las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el derecho. Su guía principal es el conjunto de leyes locales, nacionales e internacionales. Es el medio principal para evitar que los conflictos se resuelvan por medio de la violencia. Por eso se dice que la paz es fruto de la justicia. Las leyes son imperfectas por naturaleza y deben adecuarse constantemente a las realidades humanas y sociales, que son siempre cambiantes. Así, se presenta la situación de que las leyes injustas deben ser modificadas. Lucha con la palabra.
con la organización social y con los recursos legales para modificar las leyes que no sean justas. No basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos dispuestos a cumplirla en forma imparcial, equitativa y sin distingo. A eso se le llama Estado de Derecho y de esa forma se genera en la sociedad certidumbre jurídica. Cuando por el contrario las leyes no se aplican o se aplican en forma facciosa, discrecional y arbitraria, proliferan la injusticia y la impunidad. Es a lo que se le llama estado de chueco. Si la justicia depende de ti, procura ponerte en el lugar de quienes la reclaman y de actuar apegado a leyes y reglamentos y de acuerdo con tu conciencia. De la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros. La autoridad es la confianza que otros depositan en ti para que actúes en función de sus necesidades y de su interés. Ni el poder ni la autoridad son derechos o atributos de tu persona. Uno y otra solo tienen sentido ético cuando se ejercen para servir a los demás. Si lo usas en provecho propio o de tus allegados, incurres en corrupción, perviertes el cargo, traicionas la confianza depositada en ti, destruyes tu dignidad y tu prestigio, dañas a tu familia y a tus personas cercanas, y no conocerás la satisfacción de servir a los demás. Si llegas a un cargo público, deberás recordar siempre que estás allí como representante y ser fiel a tus representados. Tener en mente que eres el mandatario o la mandataria y que tus mandantes son los que te mandan. En otros términos, debes apegarte siempre al principio de mandar obedeciendo. La política es un asunto de todos. Aunque no ocupes un cargo público, no debes desentenderte de los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general. Individuos y sociedades apáticas son alimento del autoritarismo y la opresión. Mantener una actitud participativa, crítica y vigilante sobre tus gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la libertad, el bienestar y la paz. No olvides nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así como de tomar parte en los asuntos públicos. Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Al igual que el poder, el trabajo adquiere su pleno sentido cuando se realiza para los demás. El trabajo nos asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece una forma de realización personal. Es universal como derecho y como un deber del que quedan excluidos menores de edad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Del más humilde al más prestigioso, el trabajo articula a los humanos en sociedad. Cuando realices el tuyo, ten siempre presente a tu cliente, a tu consumidora, a tu paciente, a tu educando y pon en tu tarea lo mejor de ti mismo. La paga, el salario, los honorarios y las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento y el de los tuyos y tu bienestar inmediato. Defiende tus derechos laborales, no permitas que te exploten y si te explotan, busca remediarlo con organización y argumentos y con las leyes y los reglamentos en mano. Respeta los derechos de tus colegas y procura mejorar y ampliar los de tus empleados. Respeta y honra el fruto del trabajo ajeno. No destruyas, a menos que sea para construir algo mejor. No desperdicies insumos y no deseches cosas que aún puedan tener utilidad. De la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso. Es lícito poseer y acrecentar bienes materiales por medio de actividades industriales, comerciales, financieras, profesionales o de servicios, siempre y cuando se haga con respeto a las leyes y con la ciencia de que la riqueza debe ser distribuida. Es legítimo, además, y contribuye al desarrollo cuando se crean empleos dignos, cuando se contribuye al erario con impuestos justos y cuando se respetan los intereses superiores del país y de la sociedad, tales como el cuidado del medio ambiente y la preservación de la soberanía. No es lícito enriquecerse mediante el engaño,
a costa del sufrimiento de otras personas, a expensas de los bienes comunes o en detrimento del bienestar del prójimo. La riqueza mala vida es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso de información privilegiada o privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño. Tales formas de enriquecimiento son corruptas. Quien procura la ganancia razonable, quien empeña su creatividad, se arriesga y mantiene fuentes de trabajo, será reconocido por la sociedad como un empresario responsable con sentido social. Por el contrario, quien pretende hacer negocios mediante el tráfico de influencias, los acuerdos inescrupulosos que afectan a la hacienda pública o mediante la mera especulación, se hará merecedor de la reprobación y el descrédito. La economía debe servir a las personas y no al revés. La riqueza que tiene mayores efectos positivos en la vida de los individuos y de los países es la que está mejor distribuida. Una economía que cumple con estos dos principios es una economía moral. De los acuerdos. Los compromisos se cumplen. Cuando tomes parte en un acuerdo, procura que éste resulte beneficioso para todas las partes y no solo para tus intereses o necesidades. Los convenios desequilibrados, suculentos para unos e injustos para otros, no suelen durar mucho porque no resuelven los conflictos de fondo, simplemente los ocultan y los postergan. Si haces un negocio que te beneficia, cuida que no empobrezca a tu contraparte, porque eso es una forma de injusticia y tu prestigio terminará por venirse abajo. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México. La familia es la célula básica de la sociedad, la primera escuela, el primer dispensario médico y, en nuestro país, un núcleo de ayuda mutua que acoge a los individuos en circunstancias adversas, como se evidenció en la pandemia que enfrentamos. En periodos de crisis económicas, muchas familias se convierten en centros productivos y en atenuantes del desempleo. Y cuando ocurren catástrofes como huracanes y terremotos, muchos hogares acogen a personas o a familias enteras que han resultado damnificadas. Aunque se suele representar en una sola de sus formas, la de una pareja con hijos, la familia es una unidad muy variable y sin un modelo único. En este ámbito de convivencia y vida cotidiana pueden caber una sola persona o muchas, individuos con o sin parentesco sanguíneo o matrimonial, del mismo sexo o sexo diferente. Independientemente de cómo se conforme, la familia debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad: respeto a la dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Trata a los integrantes de tu familia con el respeto y la dignidad que merecen. Busca una repartición justa y equitativa del trabajo doméstico. Respeta la individualidad y la autonomía de cada uno de tus familiares en función de su edad y aptitudes. Evita las actitudes autoritarias, violentas y arbitrarias y procura resolver los conflictos mediante el diálogo. Si hay en tu familia niños y personas mayores, condúcete hacia ellas con respeto e inculca en las menores los principios éticos aquí referidos y edúcalas con la fuerza del ejemplo. De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos. La tierra y el territorio, nuestra casa común, deben ser cuidados y protegidos por todos a fin de mantener el equilibrio y la armonía de los ciclos de vida y heredarlos a las futuras generaciones. Compartimos el planeta con un sinfín de organismos no humanos. Muchos de ellos están en la Tierra desde millones de años antes del surgimiento de la humanidad, y muchos otros seguirán aquí cuando ya no estemos. De las plantas y de los animales nos distinguen el intelecto y una capacidad cualitativamente mayor para transformar el entorno, tan portentosa como terrible. Salvo por las comunidades agrarias y ancestrales, la humanidad ha perdido el control de esa capacidad y ha generado daños inconmensurables al medio ambiente. Es un imperativo ético de primer orden recuperar ese control para restaurar los ecosistemas dañados o destruidos y colaborar para recuperar el equilibrio perdido en el ámbito planetario, no solo por la supervivencia de las otras especies, sino por la de la nuestra. El intelecto y la razón no te otorgan privilegios especiales,
sino por el contrario, te imponen obligaciones puntuales para con el entorno natural, como la de no propiciar su destrucción y la de no solazarse con su deterioro. Procura preservar la vida y el entorno natural de los animales y de las plantas a menos que tu integridad y tu vida estén en juego. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el aprovechamiento de los recursos naturales y evitar que se produzcan desequilibrios o que los agotemos en el ciclo de unas cuantas generaciones, privando de su beneficio a nuestros descendientes. No contamines el agua, la tierra y el aire. Tenemos el deber de compartir nuestra atribución de dignidad con todos los seres vivos del mundo e incluso con las cosas inanimadas, como la atmósfera, los ríos y océanos y los yacimientos minerales, y asumir que no somos los reyes de ninguna creación, sino pasajeros, junto con una diversidad de organismos en una nave que viaja por la inmensidad del espacio. Añado que este documento se imprimió y divulgó y entregó en 4 millones de domicilios del país, y que no pretende ser un texto acabado ni mucho menos. Ha sido analizado y discutido en muchos foros con el propósito de incorporarse mejoras y cambios que hayan sido objeto de consenso, y pronto tendremos una segunda versión con las aportaciones de la sociedad. Con estos fundamentos y con otros textos ya existentes, por ejemplo, la Cartilla Ético-Política para la Regeneración Nacional de Enrique Dussel, pueden elaborarse materiales apropiados: folletos, historietas, volantes, murales, carteles, escritos y diseños para redes sociales, que sirvan de apoyo para llevar a cabo de manera permanente tareas en todo el territorio nacional y no interrumpir la revolución de las conciencias masivas de información. En lo que a mí corresponde, decía entonces, a finales de 2012, que en la etapa de mi vida que estaba por iniciar, dedicaría toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México, y lo haría desde el espacio que representaba Morena. Por esta razón, me separé de los partidos que conformaron el movimiento progresista. No se trataba de una ruptura, de modo que en los mejores términos y con mi más profundo agradecimiento me despedí de los dirigentes y militantes del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del PRD. En especial, nunca voy a dejar de reconocer el apoyo que nos han otorgado los dirigentes del PT, en particular Alberto Anaya. Este deslinde incluyó mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática, en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente y en el que milité durante 23 años. Ese día expresé: tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo, y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Aquí abro un paréntesis para narrar cómo mis adversarios habían desatado un rumor para pedir mi retiro de la vida pública. Me molestaba mucho la campaña emprendida por ellos en el sentido de que era un ambicioso, un obcecado con llegar al poder, sin considerar que me movían ideales y principios. Incluso llegué a escribir una despedida en la cual señalaba, palabras más, palabras menos, que había querido ser presidente como Juárez o Lázaro Cárdenas, pero no había contado con el respaldo suficiente del pueblo, o no había sabido hacerlo, por lo cual no volvería a aspirar a la presidencia, aunque no dejaría de luchar por nuestra justa causa y por la democracia. Al final decidí que no podía excluirme, que todavía hacía falta y que tampoco debía dar ese gusto a mis adversarios. Soy consciente de que les molesta mi presencia, pero sus argumentos no son más que un reflejo de su prepotencia y del absurdo. Primero, sus escritores y voceros más refinados sostenían que se necesitaba una izquierda moderna, que ni siquiera alcanzan a caracterizar. Puede ser que se trate de algo parecido a la izquierda brasileña o al liderazgo de Lula, con sus grandes aciertos en el contexto de la realidad de su país, en un contexto ciertamente muy distinto al producido por nuestro proceso histórico, con todo y los problemas de corrupción que hemos enfrentado en México. Baste señalar, como ejemplo de las diferencias entre un país y otro, que nada tienen que ver el expresidente Cardoso con su integridad y Salinas con la característica opuesta.
Nuestros críticos podrían también estar pensando en una izquierda como la del Partido Socialista Obrero Español. Pero los resultados obtenidos por esa organización ni siquiera permiten demostrar la eficacia de esa forma de hacer política. Lo cierto es que no les gustaba mi manera de pensar y mi forma de ser, y conjeturaban que de buena o mala fe, que mi retiro podría ayudar a las fuerzas progresistas de México. En otras palabras, deseaban que me quitara del camino para dar paso a un liderazgo moderado, conciliador, y en una de esas, hasta colaboracionista con el régimen. Por mi parte pensaba, y sigo pensando, que como decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. También creo que es legítimo pensar en una opción distinta a la que represento, pero eso deben decidirlo los ciudadanos, y siempre me he sometido a esa regla. A nadie en las filas del movimiento progresista le he impedido el paso. Nunca he comprado lealtades, no he usado a periodistas para atacar o desprestigiar a mis adversarios, y menos para denostar a aquellos con quienes coincido en lo fundamental. De modo que resultaba muy arrogante, por decirlo menos, exigir mi retiro solo por mandato de quienes se creían amos y señores de México. Al mismo tiempo, debo confesar que no dejaba de sentir una gran satisfacción por enfrentar a quienes, no conformes con el daño que le causaron al país, todavía tenían la pretensión de culminar el establecimiento de una república simulada y dominarlo todo. El sueño de Salinas siempre fue un bipartidismo de derecha, simular que había democracia con la alternancia en el gobierno de dos partidos que representaran y sostuvieran la misma economía para la élite. En 1997, como presidente del PRD, impedí la aplicación de esa estrategia, y lo mismo hice como candidato en 2000, 2006 y 2012. Aunque estos amos y señores se mantuvieran en el gobierno, ni con sus trampas antidemocráticas habían podido desdibujar la oposición que nosotros representábamos, y de ahí su malestar. Así como en la cuestión económica no tenían llenadera, en la política lo querían todo. Esto explica la actitud del periódico El País de España y de otros medios que, lejos de representar a los ciudadanos, aunque supuestamente ejercen un periodismo independiente, en realidad son altavoces de la forma de pensar de traficantes de influencias y dueños de grandes empresas y bancos beneficiados por el régimen de corrupción imperante. En este contexto, entiendo un editorial que ese diario publicó en mi contra. Sus intereses y sus socios en México prácticamente le sugirieron el titular: Obrador es un lastre. No hace falta imaginar mucho sobre el despliegue que tuvo en nuestro país tan atinado y fino señalamiento. Afortunadamente existían ya las redes sociales, donde se podía enfrentar con decoro este tipo de prepotencia. Ese día, cuando me enteré, puse en mi cuenta de Twitter: a El País, dejen la manía de hacer periodismo colonizante. Mejor hagan la autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España. Y el 2 de septiembre, también en ese novedoso medio de comunicación electrónica, escribí: atento aviso, me voy a retirar cuando la patria sea de todos, no de 30 potentados, cuando hagamos realidad el bello ideal de la justicia. En la campaña para promover mi retiro, sacaron a relucir el tema de la edad. Olvidaban que ser joven o viejo no solo depende de cuestiones biológicas, sino del estado de ánimo, pero además debe tomarse en cuenta que, de los 30 mandones del México de la corrupción, únicamente 3 eran menores que yo, que el jefe de todos ellos andaba entonces por los 64, y nadie les pedía que se retiraran en razón de la edad. Pero a mí me avejentaban, hablaban de mi cansancio, de que estaba acabado. En noviembre de 2012 cumplí 59 años. Todavía no llegaba a la edad en que se retiraban los grandes políticos de la antigüedad. Además, afortunadamente contaba con buena salud. Seguía en el béisbol, bateando arriba de 300. Pero sobre todo, conservaba la pasión suficiente para luchar el resto de mi vida por mis ideales. Cierro este tema con una reflexión política en la que coincido con lo planteado por el filósofo Enrique Dussel, acerca de la disolución de un liderazgo. Un líder no debe abandonar su responsabilidad en tanto sus seguidores no lleguen al pleno ejercicio de su poder participativo,
Pero una vez que se alcanza esa fase, el líder debe ser consecuente y borrarse. Desde luego, los adversarios no tenían por qué decidir sobre mi retiro. Era un asunto del pueblo, y poseedor legítimo del poder, determina el momento de la disolución de un liderazgo. En este contexto, definí mi participación en Morena. Seguiré sirviendo, planteé, y tengo la firme determinación de ser útil. Pero mi deseo es que nuestra organización se consolide con valores morales, prácticas democráticas y buenos dirigentes, y que entonces llegue el día en que deba prescindirse de mi liderazgo. Todo esto a partir de lo que siempre he estimado más importante en mi vida, la honestidad y los principios. Nunca ejercí un liderazgo como una prerrogativa personal. Tampoco acepté representación alguna sin creer en algo o perseguir un ideal. Y nunca he caído en el ridículo de aferrarme a ser un líder sin arrojo, que no conmueva a nadie, predecible, sin sorpresas que dar, en el ocaso.